Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a revisar un tema súper bonito, súper padre, créanme a mí que me marcó bastante. Fue uno de los temas que por muchos años me resonó y que siempre me gustó desde la facultad porque yo veía como mi profesor de obstetricia, el profesor de ginecología, nos enseñaba mucho las técnicas de que si hacíamos técnica de desarterialización de Surindikov, si hacíamos técnica de posadas, cuando usar el balón de Bacri. Eran muchas cosas que a mí se me hacían muy padres porque sentía desde la carrera, a pesar de no tener un paciente enfrente, pues que era un tema que ocupaba mucha disciplina, que ocupaba mucho esmero, tener una mente muy clara en todo momento y que desgraciadamente es uno de los puntos más importantes que hay que saber para la ENARM, a pesar de que no somos especialistas en ginecología y obstetricia, que les aseguro que un ginecólogo obstetra todo esto lo tiene que saber a punto de detalle porque ha de ser su día a día. Entonces, el día de hoy vamos a revisar este tema. Créanme que es uno de los más bonitos. Para mí en mi vida me ha marcado bastante, les digo, desde la facultad y más allá en el internado. Déjenme, para dar introducción al tema. Fíjense que cuando yo estuve en el internado, mi primera paciente que atendí en un parto tocó esto, ¿saben? O sea, tuvo una hemorragia posparto y fue una paciente desde que llegó. Yo la evolucioné, yo la chequé todo el trabajo de parto, yo estuve muy apegado con ella porque básicamente los ginecólogos me habían encargado que yo estuviera al pendiente de ella, ¿no? Evidentemente en la sala de tococirugía pues habíamos muchos internos, habían muchos residentes. Evidentemente yo era interno, tenía yo creo que 3 horas que había entrado a la toco y recuerdo mucho esa experiencia de que me dijeron los ginecólogos, me dijo, tú vas a estar encargado de esa paciente, así que estate muy atento de cómo evoluciona. Entonces, pues fue mi primer contacto, fue algo que recuerdo mucho. Recuerdo que cuando ya estábamos en la sala, afortunadamente todo salió bien y solamente se ocupó un pinzamiento de arterias uterinas con técnica de SEA y colocar un balón de Bacri y todo salió bien, o sea, no avanzó a más. Más adelante veremos que eso es parte del abordaje en el tratamiento. Pero fue una de las cosas que más me marcó porque evidentemente un chamaco interno pues nunca se imagina que pueda haber complicaciones tan severas después de un parto. Y bueno, introduciéndonos ahora sí ya al tema, la hemorragia posparto es uno de los temas más bonitos de ginecología y que se van a dar cuenta que son de los más importantes, que hay que saber a mayor detalle porque son preguntas muy fáciles que podemos contestar y que créanme que esto va a ser la diferencia entre que si sabemos una pregunta que hasta de nivel complejo o no la sepamos. Entonces vamos a entrar con todo el tema. Voy a tratar de ser muy concreto en todo, voy a tratar de no meterme mucho a todo y ser lo más preciso posible para que sea muy entendible para todos. Entonces, vamos a empezar. Empezando primero con lo que es la definición, la guía de práctica clínica, que esta guía de práctica clínica es muy reciente. Si ustedes la revisan, tiene más de 500 páginas, creo que son 504, son muchísimas. En toda esta presentación les voy a resumir la GPC. Entonces, empezando con lo que es la definición, se van a dar cuenta que la GPC establece muchas definiciones según las guías que han sacado de ginecología. Con la que nos vamos a quedar nosotros a fines prácticos es esta. Se define como la pérdida de sangre de más de 1000 mililitros, o sea, 1 litro, independientemente de la vía de resolución. Esto significa que no importa si fue una resolución por vía abdominal, una cesárea, o si fue por vía vaginal, un parto normal, ¿no? Además de que puede tener clínica de hipovolemia, que esto sí nos especifica que tiene que tener tantos signos como síntomas de hipovolemia, como cualquier choque hipovolémico, evidentemente va a presentar síntomas de taquicardia, hipotensión, datos de alteración del estado mental, como cualquier choque hipovolémico. En este caso sería un choque hipovolémico de tipo hemorrágico, porque evidentemente lo que estamos perdiendo es sangre, ¿verdad? Y todo esto debe de presentarse dentro de las primeras 24 horas posparto. Esto muy importante, ya que si excede estas 24 horas, pues ya como tal no sería una hemorragia posparto, ya que no entraría dentro de la definición. Aquí quiero especificar algo muy importante, ya que antes, en el pasado, incluso antes de que yo fuera interno, se nos decía a todos en la facultad que si era por vía vaginal, simplemente con un sangrado de 500 mililitros, pues iba a definirse como una hemorragia posparto. Y si era por vía abdominal, tenía que ser a fuerza 1000 mililitros. Hoy en día eso ya ha quedado más obsoleto y poco a poco se van a dar cuenta que las diferentes guías van a establecer todas en general que tiene que ser más de 1000 mililitros, sea cual sea la vía.
Para esta ocasión, para este momento, para la guía de práctica clínica y para lo que es el examen nacional de residencias médicas, nos vamos a quedar con que es más de 1000 mililitros. Algo también importante que quiero especificar es que actualmente todas las guías, más bien, no todas las guías nos especifican que 1000 mililitros. Algunas siguen diciendo que 500 y 1000 mililitros. Entonces, si encuentran otra bibliografía, pues quédense con esto. Les aseguro que va a ser lo más preguntable y que tienen que recordar. Entonces, acuérdense que son 1000 mililitros. Ahora, la etiología va a estar bien fácil y aquí quiero que se acuerden de las 4T. Sé que aquí está medio chusco, medio, no sé, porque pues da risa, ¿no? Porque en México al menos, pues todos sabemos qué es esto de la 4T y acuérdense porque la etiología van a ser las famosas 4T que a todos nos enseñaron en la facultad, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Ahora, en cuanto a la epidemiología, aquí hay datos muy crudos, duros, que tienen que saber. Y la primera cosa que quiero que sepan es que la mortalidad materna es un indicador más sensible para el desarrollo de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que son primermundistas, como Alemania, Estados Unidos, todos países que tienen muchísimo recurso, países orientales como China, Japón, Corea, todos estos países tienen tasas de mortalidad materna súper bajos, los cuales hablan de que esa nación pues invierte muchísimo dinero en poder hacer que sus mujeres cuando se embaracen pues les vaya muy bien. Entonces es un indicador muy bueno y por ejemplo países tercermundistas como en este caso desgraciadamente México, países latinoamericanos sobre todo, que a lo mejor no tenemos tanto recurso, tenemos índices más altos de mortalidad materna. Es por esto que es un indicador muy bueno para saber cómo está en infraestructura una nación. Entonces, muy importante con esto, hay que recordar que los países primermundistas, pues al tener más recurso, invierten muchísimo en lo que es la salud, ¿no? Sobre todo en el tema de prevención. Evidentemente, esto en México falta muchísimo y incluso me gustaría que nuestra presidenta actual pues invirtiera muchísimo más dinero en la educación, ¿no? Sobre todo para poder tener una población sana. Entonces, pues desgraciadamente esto no ha sucedido, pero pues quiero que recuerden muy bien esto. Ahora, como parte de las causas de hemorragia, de mortalidad materna, encontramos que la segunda es la hemorragia obstétrica. Esta es una de las principales causas de defunción. Aquí nada más discúlpenme por esta aclaración que pongo, que está mal. Acuérdense que es la segunda causa es hemorragia obstétrica, la de mortalidad materna, con un 20.4%. La primera causa es las enfermedades hipertensivas que desarrollan edema, proteinuria, las cuales se consideran que están en un 20.6%. Si se fijan, tanto la hemorragia obstétrica como la enfermedad hipertensiva del embarazo pues realmente están casi, casi iguales, ¿no? O sea, 20.6% y 20.4%, o sea, es una diferencia muy pequeñita. Entonces, pues algo a recordar, algo muy importante, el aborto podría considerarse la tercera, constituye el 9% de las muertes asociadas a esta mortalidad materna. Entonces, puntos a recordar muy duros, muy importantes, tanto la hemorragia obstétrica como estas enfermedades hipertensivas, llámese preeclampsia, llámese síndrome de HELP, llámese eclampsia, todas estas entrarían aquí. Algo muy importante también es que el 80% de la mortalidad materna podría ser evitada y esto es muy importante, ya que algún día les enseñe la clase que estoy preparando de control prenatal, se van a dar cuenta que todas esas acciones, todas esas series de visitas, de consultas, de interpretación de laboratorios, de mandarle a hacer muchas cosas a la paciente embarazada, no es solamente porque sí, tiene un contexto muy importante y es justamente prevenir desenlaces como estos. Hay que recordar que la gran mayoría de enfermedades que aquejan a la mujer embarazada son enfermedades que pueden ser potencialmente prevenibles. Entonces, tener un control prenatal es de las cosas más fundamentales en un embarazo. Hay que decirles a las pacientes que según la norma 007, el número de consultas que tiene que tener mínimo es de 8. Y sí, 8 porque antes se creía que eran 5, idealmente 8, eso también ya cambió. El mínimo de consultas que nos establece la guía de práctica clínica y que habla exactamente de la norma oficial mexicana son 8 consultas. Ya cuando veamos una clase de control prenatal, vamos a rectificar esas cosas. Ahora, en cuanto a lo que es factores de riesgo, aquí resulta algo muy importante que menciona la GPC, que básicamente nos dice que hasta el 60% de los casos no hay factores de riesgo identificables, lo cual se me hace
pues impresionante porque realmente muchas de las veces no nos vamos a dar cuenta qué paciente va a tener este desenlace de una hemorragia obstétrica y cuál sí, ¿no? Lo cual es pues muy interesante porque realmente es un volado al aire, es aventar una moneda y pues en alguna mujer puede suceder, en otra no. Muchas de las veces no tienen factores de riesgo, ya sea en una hemorragia obstétrica. Caso que me pasó a mí, esa paciente era una paciente totalmente sana y tuvo una hemorragia obstétrica. Entonces, muy importante recordar esto. Ahora, si nos vamos de punta a ciertos factores de riesgo que son importantes recordar, aquí hay que acordarnos según la etiología cuáles son los factores que se van a asociar. Ahorita antes de ver esto, vamos a empezar con fisiopatología porque se me hace importante que entendamos cuáles son esas causas. Entonces, según la mnemotecnia de la 4T, hay que recordar que tenemos tono, trauma, tejido y trombina, siendo de estas la más frecuente la de tono. Acerca aproximadamente del 80 al 85% de la primera causa siempre va a ser tono. Y les digo, en ese 80-85%, el cual pues es una cantidad bastante amplia. Cuando hablamos de tono, hay que acordarnos que hablamos del término atonia uterina. Hay que recordar que anatómicamente e histológicamente el útero se constituye por varias capas, ¿no? Ya sabemos que tenemos el endometrio, tenemos el miometrio, tenemos el perimetrio, pero resulta muy interesante que el miometrio, que es esta capa muscular y más gruesa de las capas que tiene esta estructura, tiene unas pequeñas fibras musculares que van en distintas direcciones, que son estas que logran ver por aquí. Esas líneas musculares que ven por acá también son conocidas como líneas de Pinaf. Entonces, entre esas pequeñas líneas, si se fijan, dejan como espacios como unos pequeños romboides o unos pequeños como cuadraditos. Pues bueno, por ahí pasan las arterias que derivan de la arteria uterina, que acuérdense que la arteria uterina pues básicamente va a pasar aquí a los lados, que esta arteria uterina proviene de la arteria hipogástrica o también conocida como arteria ilíaca interna, ¿no? Que acuérdense que es una parte de la subdivisión de la ilíaca común, que está a su vez pues viene de la aorta descendente, que es la última arteria que sale, que hace bifurca. Bueno, junto con la sacra media, que esa va a salir en medio, pero acuérdense que es inconstante. Y la arteria ovárica, que básicamente es la gonadal, esta va a venir de la aorta, esa siempre es constante de la aorta, y pues básicamente se van a juntar por una pequeña arteria que se conoce como arteria de Samson, que va a ser la uterovárica. Entonces, esa irrigación es muy importante, ya que cuando el útero no puede volver a su posición original, no puede recuperar su tono, lo que empieza a sangrar, pues van a ser estas arterias, principalmente en este caso, pues lo que es la arteria uterina. Como parte fundamental y muy importante que tengo que mencionar, yo recuerdo haber leído esto en el libro del Williams de obstetricia, que nos mencionaba que cada arteria uterina, de todo el gasto cardíaco, que son 5 litros, lleva aproximadamente 300 mililitros cada una de ellas por minuto. Entonces, pues si se dan cuenta, ya si lo juntamos las dos, pues serían 600 mililitros juntas por minuto, lo cual pues ya es bastante. Es una muy buena cantidad de sangre. De hecho, pues si lo ven así, pues tenemos pocos minutos para poder salvar a esa paciente si empiezan a sangrar las uterinas, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordarlo. Recuerden que la principal causa va a ser el tono y esto va a ser por una falta de la involución del útero. Esas líneas de PINAF no se van a poder apretar y por ende no va a poder haber hemostasia. Y si no hay hemostasia, pues va a sangrar todo y eso nos va a llevar a que tengamos una hemorragia posparto. En el contexto, ahora sí vámonos a la fisiología, a la parte hormonal, que esta parte pues no le gusta a muchos porque es la parte más compleja. Hay que recordar que la oxitocina aquí va a ser nuestra llave maestra. La oxitocina como tal es una hormona que se libera del hipotálamo. Acuérdense que hay dos núcleos en el hipotálamo que producen tanto oxitocina como hormona ADH o antidiurética. La hormona oxitocina es producida por un núcleo que se le conoce como paraventricular, que es uno que se encuentra en la parte superior de lo que es el hipotálamo. Esta oxitocina, básicamente lo que va a hacer a nivel uterino es que va a ir y va a estimular a su receptor. A través de ciertas proteínas, van a codificar ciertos receptores de transcripción y estas proteínas que básicamente se hicieron a través de la transcripción van a estimular la salida de calcio del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, finalmente lo que queremos hacer es que ese calcio empiece a salir. ¿Por qué? Porque el calcio, recuerden que es el electrolito que va a estimular lo que es la contracción del músculo liso. Entonces, el calcio
va a ir y va, cuando salga, va a apretar todo ese músculo liso para que se pueda generar esa hemostasia a través de la compresión por las líneas de PNAF. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y esto es muy importante. Muchas de las veces hay una sobresaturación de estos receptores de oxitocina. Esto llega a pasar mucho cuando utilizamos mucho la oxitocina para la inductoconducción del trabajo de parto. En este caso, ya la conducción, acuérdense que esto no lo hemos visto como tal per se aquí en esta clase, pero hay que recordar que es muy diferente la inducción que la conducción. Y depende básicamente de varias situaciones, ¿no? Recuerden que hay una escala que básicamente nos va a hablar de todo esto, pero ya hablaremos en un video aparte de cuándo es inducción, cuándo es conducción, cuándo usar prostaglandinas, tanto E1 como E2, que acuérdense que es la dinoprostona y el misoprostol, y cuándo usar lo que es oxitocina, ¿no? Porque esto cambia. Pero a lo que quiero llegar con esto que explicaba es que cuando hay una sobresaturación de los receptores de oxitocina, muchas veces estos receptores generan taquifilaxia, que básicamente para poder estimularse de nuevo ocupan una dosis altas de oxitocina. Y muchas de las veces lo que sucede es que como están saturados, pues ya no pueden captar más oxitocina y por ende hay atonía uterina. Ese es uno de los aspectos más importantes. En general hay más, ¿no? Si tenemos un bebé muy grande dentro de ese útero y ese útero se sobredistiende demasiado, evidentemente le va a costar más poder regresar a su posición original, ¿no? Si tenemos un bebé con un polidrapnios, una señora que fue, no sé, tal vez una diabetes gestacional, ahí me andaba acordando de los riñones, una diabetes gestacional, pues va a ser polidrapnios, ¿no? Por ejemplo, un bebé que tuvo síndrome de Down e hizo atresia duodenal o atresia gástrica, evidentemente también puede generar lo que es un polidrapnios y esto hacer un útero muy grande y evidentemente pues le va a costar más trabajo volver a su posición original teniendo más riesgo de atonía uterina, ¿no? En el caso de trauma, que sería nuestra segunda causa, en el trauma casi siempre se va a asociar a laceración o puede ser también por una episiotomía que fue muy amplia, muy grande, que rompió algún vaso muy importante que se encontraba en la zona. En tejido, aquí sobre todo quiero que se acuerden de dos cosas. Las patologías en las cuales hay o una inserción de la placenta anómala o en patologías como vasa previa o en patología como placenta acreta. Hay que recordar que en la patología de la placenta previa es una de las causas de hemorragia del tercer trimestre. Está contraindicado lo que es el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues hay que meter esos dedos y evidentemente podemos rasgar lo que es la placenta y pues causarle una hemorragia a la paciente, ¿no? Todo eso se diagnostica por ultrasonido. Ya veremos una clase total de hemorragias de tercer trimestre. Hay que recordar que siempre se tiene que corroborar a las 32 semanas de gestación, que evidentemente hay una placenta previa, porque muchas de las veces la placenta puede cambiar de lugar e incluso considerarse una aplación de inserción baja, ¿no? Que eso es cuando el OSI está menos de 20 milímetros. Y en la base previa, pues cuando ese cordón umbilical, esos vasos sanguíneos están metidos dentro del OSI, ¿no? Que evidentemente cuando salga el bebé los va a desgarrar y pues va a sangrar esa paciente, ¿no? En el caso de la placenta creta, aquí sí me gustaría detenerme un poco y hablar un contexto de esta. En la placenta creta lo que sucede es que muchas de las veces hay un antecedente de una cirugía previa. Evidentemente puede ser que la paciente tuvo una miomectomía porque tenía miomas o puede ser que tuvo una cesárea previa de urgencia porque, no sé, el bebé tenía alguna complicación como sufrimiento fetal, ¿no? Bueno, ahora ya no se le conoce como sufrimiento fetal, ahora es estado intranquilizante o algo así, o no tranquilizante del feto o algo así. La verdad es que no recuerdo bien, pero tuvo sufrimiento fetal y hubo que hacerle lo que es una histerectomía de urgencia, perdón, una cesárea de urgencia. Entonces, en ese tipo de situaciones, la cicatriz que queda es una cicatriz donde la placenta se puede insertar y puede crear infiltración hacia lo que es el miometrio. Ya después cuando veamos todo esto, vamos a ver que la placenta creta, igual causa hemorragia del tercer trimestre, se clasifica según cómo vaya invadiendo los distintos planos, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos placenta creta, la placenta increta y la placenta de tipo percreta, que eso va a depender de cómo es que invade. Acuérdense que incluso puede invadir lo que es parte del recto o incluso puede invadir estructuras vesicales, porque incluso se puede hacer diagnóstico a través de una cistoscopía para ver si no invade esta parte de la vejiga, ¿no? Pero
pues sí es una de las causas más importantes, ya que el problema con con la placenta creta es que va a quedar como tal adherida a lo que es esa placenta y cuando se intente retirar lo que es la placenta, pues evidentemente nos vamos a traer parte de ese tejido que se infiltró y va a sangrar esa placenta. Ahí lo más recomendable, cuando tengamos una placenta acreta, sería quitar todo lo que es todo lo que es el útero, hacer una esterectomía sin tratar de quitar lo que es la placenta creta, porque evidentemente, pues va a sangrar, ¿no? Trombina. La trombina sería la última causa, sería la más rara. Generalmente, pues la paciente va a tener alguna alteración en la coagulación por cualquier identidad puede ser, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la paciente tenga una coagulopatía tipo un trastorno del factor 5 de Leiden o cualquier otra que nos haga pensar en complicación donde la paciente sangre, ¿no? Evidentemente, esto de trombina nos vamos a dar cuenta cuando saquemos una biometría hemática y veamos que el fibrinógeno pues está mal, que veamos los tiempos súper alargados, el INR súper alto. Entonces aquí pues es algo más de descarte y les digo, con una simple biometría hemática vamos a poderlo ver, ¿no? Entonces, pues bueno, son imágenes súper fuertes que ustedes tienen que tener en cuenta. Digo, expliqué un poco de la fisiopatología de todas para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la más importante es tono y que siempre la que nos van a preguntar va a ser tono, ¿no? Aún así, ya saben más de las otras en caso de que nos llegue a caer una pregunta para el nacional de otra etiología. Ahora vámonos a lo que sería esta imagen me gustaría enseñárselas, digo, antes de pasar a los factores de riesgo, ya me andaba adelantando. Esta imagen me gustaría enseñárselas ya que se me hizo una imagen súper bonita para poderles explicar lo que son cómo actúan a través de la generación de prostaglandinas y a través de lo que sería el estrógeno y la progesterona para crear las contracciones uterinas. Hay que recordar que los estrógenos como tal pueden ser inductores de lo que es prostaglandina, sobre todo la E2, fíjense acá cómo la menciona, que esta a su vez puede generar contracciones uterinas. La oxitocina, directamente, pues a través de sus receptores, va a hacer contracción uterina. Evidentemente también la progesterona a través de las vías NF-beta kappa puede crear citocinas y estas citocinas activar las vías del ácido araquidónico. Que acuérdense que estas vías del ácido araquidónico, su finalidad va a ser activar las vías de las COX y las COX a su vez pues van a poder generar prostaglandinas, ¿no? Además de muchas otras cosas más, ¿no? Las prostaglandinas pues evidentemente van a poder generar una ruptura de membranas para que se lleve a cabo la expulsión de ese feto y poder generar los cambios de maduración cervical, ¿no? Que evidentemente esto es lo que vemos en el primer trabajo de parto, donde la paciente empieza a dilatar y vamos checando cómo va cambiando según la curva de Friedman o la curva de San, ese cuello uterino, ¿no? Que acuérdense que ya sabemos que si es activo, que si está en periodo latente todavía y todo eso, ¿no? Que también es muy importante y ya lo veremos en una clase específica de trabajo de parto. Aquí les puse la indometacina porque quería recordarles que los AINES podemos utilizarlos como tocolíticos, especialmente la indometacina es uno de los que usamos cuando tenemos un riesgo de parto pretérmino. Generalmente la indometacina, su mecanismo de acción, acuérdense que es un AINE, bloquea las ciclooxigenasas. Entonces, al bloquear las ciclooxigenasas, pues básicamente lo que queremos inhibir es que no se formen las prostaglandinas E2 y pues con ello no se dé todo el desenlace, ¿no? No hay una maduración cervical, no hay una ruptura de membranas, se inhiban las contracciones y pues evidentemente ese sería el tratamiento. Evidentemente, pues existen más tratamientos. Por ejemplo, incluso el nifedipino puede usarse también, ¿no? Porque acuérdense que el nifedipino es un medicamento que su mecanismo de acción es antagonista de los receptores de calcio y esto pues va a bloquear el calcio intracelular y evidentemente pues va a desaparecer las contracciones, ¿no? Como les pongo aquí, todo esto de fisiología es arte, literalmente, es arte puro. A mí en la facultad todo esto me gustaba muchísimo. Creé la Academia de Fisiopatología de la Universidad Autónoma de Durango con esta finalidad, porque realmente era algo que me gustaba mucho y poderlo explicar para mí significaba pues algo muy bonito, ya que siempre he creído que cuando sabes lo que se altera a través de la fisiopatología, sabes cómo se diagnostica, sabes cómo se trata de manera más fácil, sin que, digo, añadiendo este recordatorio de estudiar fisiopatología en todas las enfermedades del ENDAR, que de por sí es muy bonita. Algo que les quería mencionar y que también me acordé aquí es que en placenta previa está contraindicado lo que es el coito.
sin condón, evidentemente, y teniendo eyaculación dentro de lo que es la paciente. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, el líquido seminal, el semen, tiene prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas, pues lo que van a hacer es que pueden alterar el cérvix y pueden abrirlo. Entonces, pues es muy importante que cuando la paciente tenga placenta previa, pues se le indique a la paciente que si va a tener relaciones sexuales, pues tenga con preservativo, porque lo que es el líquido seminal pues tiene estas prostaglandinas que pueden, pues sí, ahora sí que generar estas modificaciones cervicales y pues que la paciente tenga alguna complicación como una hemorragia obstétrica de tercer trimestre, ¿no? Entonces, pues bueno, un dato ahí muy interesante por si lo quieren saber, lo quieren guardar. Entonces, pues bueno, ahora vamos a lo que son los factores de riesgo. Fíjense, para atonía uterina existen varios. Sobre todo, voy a hablar mucho de esta capacidad del útero para poderse distender bastante, que ese va a ser el factor de riesgo más importante. Si se sobredistiende demasiado el útero, pues evidentemente le va a costar trabajo volver a su posición original y poder apretarse, ¿no? Por ejemplo, embarazo múltiple, hemorragia, posparto previa, macrosomía fetal, falta de progresión en la fase activa del primer periodo. Evidentemente, para poder hacer esta progresión en el primer periodo, utilizamos distintos medicamentos, ¿no? Eso depende, ya les decía, si se encuentra en conducción o si se encuentra en inducción, ¿no? Ya sea la dinoprostona, que podemos usarla en forma de gel, o sea lo que es incluso lo que es la oxitocina, si estamos en fase de conducción. Un tercer periodo de parto prolongado, que este sería uno de los más importantes, porque el tercer periodo de parto prolongado, que es este que se define que es más de 30 minutos, vamos a darnos cuenta que incluso es preventivo para poder desarrollar una hemorragia obstétrica. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Falta de manejo activo el tercer periodo de parto, que claro, es súper importante darle siempre manejo con su oxitocina, su maniobra de Brown-Andrews, que ahorita vamos a ver, y uso de anestesia general. La anestesia general en sí, cuando se coloca lo que es la anestesia puede tener ciertas complicaciones, incluso se ha asociado con encefalopatía hipóxica isquémica en el recién nacido o parálisis cerebral infantil, que sabemos que lo que causa todo esto pues es la encefalopatía hipóxica isquémica. Trauma, por ejemplo, una episiotomía que les decía, o la laceración perianal, que acuérdense que pues para hacer una episiotomía segura hay cierta técnica, hay cierta manera que hay que aprender, e incluso para reconstruir la episiotomía, o sea, para hacer la episiorrafia, hay cierta técnica, ¿no? Para que no nos vaya a sangrar y tener una adecuada reconstrucción, ¿no? Incluso para no dejar a la mujer con dispareunia, porque también si se llega a ser muy traumático en la generación de la episorrafia, podemos dejar a la mujer con dispareunia. Tejido, que acuérdense que la retención placentaria y la placenta creta era lo más importante, que era lo que les decía. Trombina, que básicamente van a ser coagulopatías previas, que era lo que les mencionaba. Les pongo aquí la cascada de coagulación porque pues se me hace un tema muy interesante. De hecho, creo que es de mis temas de fisiopatología más bonitos, que más me gustan y que siempre me gusta recordarlo porque siento que muchas enfermedades derivan de justamente esto de acá, ¿no? Entonces, pues muy importante. Recuerden, en el 60% de los casos no hay factores de riesgo identificables, por ende es una moneda al aire. Realmente, ¿quién va a tener hemorragia obstétrica? Perdón, hemorragia posparto. Recuerden que no siempre vamos a tener como tal un factor identificable. Entonces, siempre, como recomendación, tengan mucho cuidado cuando atiendan a una paciente con posible hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque pues puede pasar que a pesar de que no tengan ningún factor de riesgo, no les toque pues una paciente ahí en la lotería y pues tenga una hemorragia posparto, ¿no? Ahora vamos al manejo activo del tercer periodo de parto, que les decía que esta es de las partes más fundamentales. Este se puede considerar como el tratamiento preventivo para evitar una hemorragia posparto. Básicamente tiene que basarse o se basa en tres acciones fundamentales. El masaje uterino, la tracción del cordón umbilical, que esto lo podemos hacer con la maniobra de Brown-Andrews, porque a la vez que traccionamos el cordón umbilical, hacemos el masaje uterino en la parte suprapúbica de la mujer. Y aparte de esto, aplicar medicamento. ¿Qué medicamento vamos a aplicar? Oxitocina. ¿Cuánto vamos a aplicar? 10 unidades directas, intramusculares o de forma IV, si tenemos una vía periférica, inmediatamente a la salida del hombro anterior. ¿Cuál es el hombro anterior?
el hombrito que va a salir primero del niño. Entonces, en cuanto veamos que ese hombro sale, hay que decir a personal de enfermería o quien esté disponible que le pongan por favor intramuscular o IV sus 10 unidades de oxitocina. Una cosa muy interesante que nos menciona la GPC es que recuerden que la oxitocina es termoestable, al igual que la carbetocina, que también es un medicamento que se considera análogo de la oxitocina, o bueno, de los receptores de oxitocina. Por lo tanto, se tiene que almacenar en red fría y se tiene que conservar en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, acuérdense de esto, puede ser una pregunta muy mamona en el examen y pues sí, es importante. Ahora, en cuanto a lo que sería otros uterotónicos que tenemos en caso de que la oxitocina no la tengamos disponible o haya ciertos factores, podemos utilizar otros. Por ejemplo, la carbetocina es uno de ellos y es uno de los más buenos. De hecho, se considera como de los de primera línea. Entonces, la carbetocina, ¿en qué caso se va a preferir en vez de la oxitocina? En pacientes que tengan polidrapnios, que sea un paciente que tenga un producto macrosómico, que acuérdense que macrosómico es que el niño pese más de 4 kilogramos, que tenga un trabajo de parto prolongado o que el paciente requiera restricción hídrica. ¿Qué pacientes serían estos que ocupan restricción hídrica? Pues los pacientes nefrópatas, los pacientes cardiópatas. eh, Digo, sé que sería raro que presentáramos o que tuviéramos un paciente con esta necesidad, porque estamos hablando en la mayoría de veces de mujeres en edad fértil que por lo general no tienen ninguna enfermedad, ¿no? Pero fíjense que a veces sí pasa que llega alguna mujer nefrópata con deseo de embarazarse, o sea, deseo de embarazarse. Entonces esto sí puede llegar a pasar. A mí me tocó ver una mujer nefrópata embarazada y pues bueno, ella sería una de las pacientes que sería mejor opción la carbetocina que la oxitocina. Si se fijan en los mismos factores de riesgo que revisábamos acá atrás, en esos factores de riesgo de la distensión uterina son en los que vamos a utilizar la carbetocina. Entonces acuérdense que si tiene factores de riesgo de distensión uterina, pues la carbetocina se va a preferir. Ahora, en caso de no contar ni con oxitocina ni con carbetocina, se va a preferir el uso del misoprostol. Acuérdense que el misoprostol es uno de los medicamentos que también utilizamos para hemorragia posparto, en dado caso que haya fallado la oxitocina, que haya fallado la ergonovina, que ahorita vamos a ver qué es eso. En dado caso que haya fallado estas tres líneas, podemos pensar en usar el misoprostol. ¿Sale? Acuérdense que el misoprostol es un análogo de prostaglandinas. No solo se usa para el aborto, se pueden usar para muchísimas cosas más, incluso para lo que es úlcera gástrica de tipo péptica o duodenal. Entonces, porque acuérdense que es un análogo de prostaglandinas, entonces pues es muy importante. Aquí arriba le pongo las fases del periodo de las fases los periodos de parto para que se acuerden. Y pues bueno, vamos al tratamiento. Y esta es la parte jugosa, la parte buena, la parte importante que quiero que se aprendan porque neta les juro que nos van a caer preguntas de estas en el examen nacional y les aseguro que a fuerzas algo va a venir de esto. Entonces, en hemorragia posparto se considera una emergencia obstétrica. Ya les decía, por cada arteria uterina pasan 300 mililitros por minuto. Entonces, tenemos 600 mililitros por minuto que se van a estar perdiendo por minuto. Entonces, el tiempo que tenemos es oro. Entonces, aquí como en el corazón, aquí como en el cerebro, cuando se infartan ambos, el tiempo es miocardio o el tiempo es cerebro. Aquí también el tiempo es útero. Entonces, acuérdense de eso porque es muy importante. Y pues sí, siempre ir por pasos, actuar rápido, pero acuérdense, siempre ir de forma escalonada. Si falla este procedimiento que sigue, intentar el siguiente. Si falla ese procedimiento que sigue, el siguiente escalón. Así, no podemos brincarnos del punto A al punto Z porque antes en todo ese intermedio existe una gran variedad de cosas que podemos implementar. Entonces, primero, como tratamiento empezando, lo vamos a dividir en cuatro: preventivo, farmacológico y compresivo, quirúrgico y el protocolo de reanimación, que este es el protocolo de reanimación masiva cuando podemos decir que todo falló. O está empezando a fallar, todo está empezando a valer, pues bueno, vamos a reanimar a esa paciente con terapia hídrica, vamos a transfundir paquetes globulares, aféresis plaquetarias. Entonces, más adelante lo vamos a ver. El tratamiento preventivo se considera lo que vimos en el tercer periodo de parto, ¿sale? Las tres acciones fundamentales, que si no lo recuerdan, ahí les doy una repasada: oxitocina, tracción del cordón umbilical y masaje uterino, que es la maniobra de Brand Andrews, estas dos en conjunto, ¿sale? Si no tenemos oxitocina,
y tenemos paciente con factores de riesgo, pues estos de distensión uterina, ¿qué usábamos? Carbetocina. Si no tenemos oxitocina y no tenemos carbetocina, ¿qué usábamos? Usábamos misoprostol. Entonces, recuérdenlo, no se les vaya a olvidar. Recuerden que el alumbramiento debe durar 30 minutos máximo. Y si ya dura más de este tiempo, ya se considera un prolongado y también es factor de riesgo para hemorragia posparto. Entonces vamos a empezar con el farmacológico. Entonces, empezando con lo que es el farmacológico y antes de dar pauta a que vean todas esas diapositivas, quiero que sepan algo muy importante. Si la paciente presenta una hemorragia posparto, tenemos que hacer una actividad muy importante, que es activar el código ERIO. No sé si ustedes que ya presentaron el internado, si son estudiantes, a lo mejor nunca lo vieron esto, pero en mi internado al menos, en la Toco, había un botón rojo que básicamente lo apretaban cuando había un código aéreo. Entonces, ¿el código aéreo para qué sirve? Sirve para informar a todo el hospital, laboratorio, incluso otras especialidades como la cirugía general e incluso medicina interna, de que tenemos una paciente grave en la Toco, básicamente. Y les juro, a la semana yo creo que me llegó a pasar en mi internado, donde es el internado, que lo llegábamos a prender así de que 2, 3 veces. Incluso me tocó una guardia que les juro que lo prendimos como 4 o 5 veces. Entonces, es algo muy importante ya que en el código aéreo se debe de priorizar pues a esta paciente. Recuerden que tener muertes maternas es algo muy malo y que se debe de prevenir y que se debe hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, primero, activar ese código aéreo. Evidentemente, ya que los de laboratorio saben, que los de sala de hemotransfusión saben, pues evidentemente cuando vayamos a pedir paquetes lobulares, cuando vayamos a pedir laboratorios, pues ellos tienen que hacer toda esa chamba para que nos den todo rápido, para que esté lo mejor, lo más pronto posible, ¿no? Porque tenemos una paciente delicada. Y agradecer sobre todo, porque de verdad si no tuviéramos este tratamiento multidisciplinario entre muchas áreas de la medicina, créanme que no pudiéramos salvar a muchos pacientes. Créanme, todas las especialidades, todos los servicios, incluso hasta la intendente que lava lo que son los pisos, que recoge la basura, que se lleva los residuos de RPBI, es importante. Todos en un hospital somos importantes y todos podemos aportar siempre. Ahora, vamos con el tratamiento farmacológico. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a usar medicamentos que aumenten el tono de ese útero. Hay que recordar que la principal causa es atonía uterina. Entonces, todos los tratamientos van a estar enfocados a atonía uterina y se van a dar ahorita cuenta por qué. Entonces, de primera línea, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar oxitocina solo en dado caso que no se haya utilizado de modo profiláctico. ¿A qué me refiero con modo profiláctico? A que no lo hayamos implementado en el tercer periodo de parto en su manejo activo, ¿no? Ahora, hay que recordar que ¿por qué no se da siempre de manera intencionada, a pesar de que lo hayamos dado antes? Porque hay que recordar que la oxitocina también puede generar saturación de sus receptores, que esto, digamos, científicamente lo conocemos como taquifilaxia, que acuérdense que cada vez se va a ocupar una mayor dosis para poder hacer sensibles esos receptores y que cumplan su función de liberar calcio, ¿no? Pero hay que recordar que si ya se usó, pues el riesgo de taquifilaxia es más alto y por ende que falle es más alto también, ¿no? Como segunda línea, vamos a tener la ergonovina. Hay que recordar algo muy importante. La ergonovina no se debe de dar en pacientes con enfermedades hipertensivas del embarazo. Llámese una hipertensión gestacional, llámese una preeclampsia, menos un síndrome de HELP ni una eclampsia, vamos a usar ergonovina. Como tercera línea vamos a usar lo que es misoprostol. Hay que recordar que el misoprostol es un análogo de prostaglandinas y que acuérdense que las prostaglandinas también ayudan a la liberación de calcio. Entonces ese calcio va a apretar ese útero y evidentemente vamos a tener una contracción uterina y vamos a evitar ese desenlace feo, ¿no? Algo muy importante, la carbetocina sería para pacientes que tienen hemorragia posparto persistente. De hecho, para mí es uno de los más eficaces, seguros. Casi siempre en el hospital donde yo hice mi internado usábamos la carbetocina. ¿Por qué? Por su seguridad. Y lo debemos dar en infusión. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a poner 300 mililitros de solución salina al 0.9%, que es esta que se conoce como fisiológica.
Y vamos a esperar 5 minutos en caso de que se le haya puesto oxitocina de manera previa. La carbetocina es uno de los más importantes, uno de los más seguros. Hay que recordar que la carbetocina es un análogo de los receptores de oxitocina, que básicamente lo que va a hacer es que va a hacer de forma sintética la función de la oxitocina. Y esto va a liberar calcio y pues va a hacer que se apriete ese útero, ¿no? Muy importante, a la par que estamos poniendo todos estos medicamentos, también a la par vamos a hacer lo que es nuestra compresión bimanual, que es esta caca que tenemos de este lado. Ahorita que veamos las técnicas manuales y quirúrgicas, vamos a hablar de todo esto, pero a la par tenemos que utilizar esa compresión bimanual. Entonces, vamos pasando medicamentos, hacemos nuestra compresión bimanual para evitar estos desenlaces feos y eso sería el primer paso. Ahora, siempre en lo que es el alumbramiento, que es este periodo en el que la placenta sale, evidentemente si tenemos riesgo de que esa paciente sangre o que hayamos pensado en una placenta acreta o alguna alteración de la irrigación de placentaria, tenemos que revisar lo que es esa placenta. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que contar los cotiledones, que acuérdense que esos cotiledones eran los que suministraban la sangre que venía de la madre hacia lo que era el cordón umbilical. Entonces, evidentemente los cotiledones en embriología primero son las vellosidades coriónicas primarias, secundarias, terciarias, hasta que finalmente se forman esos cotiledones, ¿no? Entonces, tenemos que contar que esté completa, porque evidentemente si no está completa, pues un pedazo de la placenta se quedó adentro de lo que fue ese útero, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aquí hay una pregunta muy mamona que a lo mejor les pueden hacer, que son las formas en las que puede salir lo que es la placenta, ¿no? Que acuérdense que una presentación es Schulze y otra presentación es la de Duncan Dugelou. La verdad no sé si lo estoy diciendo bien lo último, pero acuérdense que es Duncan y la forma de Schulze, ¿sale? Al menos así recuerdo que me la enseñaron. Casi en el 80% va a ser presentación de Schulze y 20% va a ser presentación Duncan. Ya cuando veamos clase de trabajo de parto en general, vamos a ver todas esas cosas, todas esas especificaciones, que cuándo sale la cara fetal primero, que cuándo sale la cara materna primero, ya lo veremos después, ¿no? Ahora, mecanismos de acción de estos medicamentos. Estas son preguntas también duras porque créanme que puede ser que pregunten cositas de fisiopato, farmacología, que pueden estar ahí, ¿no? La carbetocina, acuérdense que es agonista de los receptores de oxitocina, que acuérdense que su finalidad es liberar calcio. La ergonovina es un agonista parcial de los receptores alfa adrenérgicos. Acuérdense que en el catálogo de los receptores adrenérgicos tenemos los alfa y los beta. En este caso no nos especifica si es alfa 1 o alfa 2, pero por la acción que hace, que es vasoconstricción, pues evidentemente va a ser alfa 1. Además estimula los receptores dopa y estimula los receptores serotoninérgicos. Los receptores serotoninérgicos también a nivel sistémico pueden generar vasoconstricción. Además de esto, estimulan la contracción uterina y disminuyen el flujo sanguíneo uterino. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 y pues bueno, acuérdense que esta causa lo que es contracción uterina. Acuérdense que la dinoprostona, que sería el hermanito o el primo del misoprostol, también es un análogo de la prostaglandina, pero este estimula la E2. La E1 por misoprostol y la dinoprostona por la prostaglandina E2, ¿sale? La dinoprostona sobre todo lo usamos más para ayudar a las modificaciones cervicales, para la inducción del trabajo de parto, ¿no? Este, entonces ya eso lo veremos después también cuando veamos trabajo de parto como tal. Ahora vamos con el tratamiento que me gusta a mí más porque es un poco más de acción y es un poco más gráfico. El tratamiento inicial, junto a la par que se pasan los medicamentos, la oxitocina y todo esto de la ergonovina, la carbetocina, vamos a hacer la compresión bimanual. Entonces, la compresión bimanual básicamente consiste en apretar lo que es la zona suprapúbica de lo que es la paciente y poner ese puño en la zona vaginal para poder apretar el útero y poderlo comprimir y ayudar a la involución uterina, ¿no? Que se vuelva a apretar esas líneas de PNAF. La segunda línea, en caso de que falle eso, es el pinzamiento de las arterias uterinas con técnica de SEA. Este es nuestro cervix. Y al lado de lo que es el cervix, acuérdense que está la arteria uterina acá arriba, baja en la región istmo-cervical o en la región ístmica y da la rama que va a ir bajando para irrigar lo que es el cervix, ¿no? Y va a llegar hacia lo que son los lados. Entonces las pinzas de anillos se ponen aquí
en lo que son las partes laterales del cérvix, ¿no? Pinzamiento con técnica de SEA. Después, si falla esto, pues se tiene que colocar lo que es un balón hidrostático. Este balón es el balón de Bakri. También hay otro tipo de balón que es el balón de Backlemore, que acuérdense que este balón no se usa exclusivamente aquí, también se puede usar en hemorragia de sangrado de tracto digestivo superior. En el caso de úlceras puede ser una buena opción en caso de no contar con tratamiento quirúrgico inmediato. Ya hay un video de eso, vayan a verlo, se los voy a dejar aquí en la descripción, el video de úlcera péptica y úlcera duodenal. Entonces, el balón de Bakri, pues básicamente se puede colocar. Es nuestra tercera opción después de la pinzamiento de arterias uterinas. Y este es el balón de Bakri, ¿no? Parece una sonda literalmente urinaria, una sonda Foley. Y se pueden hacer hechizos, ¿eh? Ahorita creo que les traje una imagen donde usamos una sonda Foley y se le pone un condón y se empieza a inflar, ¿no? Para, pues básicamente generar compresión. Lo que quiere hacer el balón de Bakri, pues básicamente es a través de inflarle este globito, es llenar el espacio para que las arterias uterinas empiecen a apretarse, ¿no? Evidentemente, pues es una compresión de manera intrínseca y puede funcionar. Y miren, esto es lo que les decía. Muchas veces en los hospitales, pues no va a haber suficiente recurso para poder tener un balón de Bacri. Entonces, pues se hace un balón con un guante o con un condón, básicamente usando una sonda urinaria, se puede usar. Y pues en caso de no tener nada, pues puede ser una muy buena medida, ¿no? Aquí esta tablita se las pongo nada más para que recuerden que la oxitocina, pues sus dosis, ¿no? IM, 10 unidades. Evidentemente, esta no es la dosis para conducir un trabajo de parto, no se vayan a confundir con eso. Recuerden que para conducir un trabajo de parto hay tres esquemas, ¿no? El Portland, el GPC y no recuerdo exactamente ahorita el otro, pero ya cuando veamos esa clase se los voy a enseñar. Y pues bueno, la ergonovina, su dosis sería 0.2 miligramos, dosis respuesta. Evidentemente, como vaya jalando, le vamos a ir poniendo más o vamos a cambiar de medicamento. El misoprostol de 800 a 100 a 1600 microgramos. Puede ser sublingual o vía rectal. Esto es una cosa que se me hace impresionante porque también se puede poner vía rectal. Evidentemente, tiene más, actúa más rápido porque hay que recordar que el recto es sumamente irrigado por los plexos hemorroidales. Y la carbetocina, que esta sí es de 100 microgramos, dosis establecida. Y pues bueno, entonces esas serían las dosis de la oxitocina, ergonovina, misoprostol y la carbetocina. Ahora, ¿qué vamos a hacer si todo esto falló? Ya pusimos medicamentos, ya pusimos lo que fue las técnicas iniciales, compresión bimanual, pinzamiento de arterias uterinas, colocamos nuestro balón de Bakri y todo esto está fallando. ¿Qué vamos a hacer? Miren, si se solucionó, vamos a continuar con el taponamiento por 24 horas. O sea, imagínense que con el balón de Bakri funcionó. Vamos a dejarlo 24 horas. O vamos a dejar las pinzas con técnica de SEA 24 horas para que se queden ahí comprimiendo, ¿no? En dado caso de que haya funcionado. Ahora, no funcionó esto. Pues bueno, se puede operar a la paciente, se pueden hacer procedimientos quirúrgicos. Tenemos una sala de tococirugía. Sí, pues bueno, vamos a dar tratamiento quirúrgico. No tenemos una sala para poder operar, vamos a poner un pantalón antichoque, que es este que están viendo acá abajo, y vamos a trasladar inmediatamente a ese paciente a una unidad que sí tenga una sala de tococirugía. Entonces, esa sería la resolución más, esa sería la manera en que vamos a tomar decisiones. Imaginemos que estamos en un lugar donde sí podemos intervenir quirúrgicamente. En dado caso que se pueda intervenir quirúrgicamente, me voy a saltar esto, que básicamente fue lo que dije. En caso que sí se puede dar un tratamiento quirúrgicamente, vamos a emplear todas estas medidas. Evidentemente, como les digo, todo escalonado. Primer lugar, vamos a utilizar las suturas hemostáticas uterinas. Hay diferentes técnicas, por ejemplo, existe la técnica de Belinch, la técnica de Hyman y la técnica de Posadas. Esta técnica de Posadas, una vez creo que me comentó un residente de ginecología que lo inventó un mexicano, o sea, un ginecólogo mexicano. La verdad es que conozco el dato, pero como que sí me suena porque la menciona con mucho hincapié la GPC, ¿no? Ahora vamos con la técnica 2. La técnica 2, en caso de que fallen las suturas hemostáticas uterinas, vamos a hacer una desarterialización con técnica de Surindikov. Básicamente aquí lo que constituye es ligar ciertas arterias, ¿no? Y en este caso vamos a ligar lo que serían 4 arterias, aunque una puede ser opcional. La primera que vamos a ligar va a ser la arteria uterina, que es esta que pasa en el borde de lo que sería el útero. Vamos a ligar lo que es la arteria ovárica, que es esta que irriga el ovario que viene de la aorta.
y vamos a ligar lo que es la arteria vaginal superior. La arteria vaginal superior, pues sobre todo va a irrigar esta zona superior de la trompa y lo que es el fondo uterino. Y vamos a ligar opcionalmente lo que es la arteria de Samson, que esa sería la uterovárica. Es la arteria que une la arteria ovárica con la arteria uterina. Entonces, esa sería la técnica de Surindikov, ligar esas cuatro arterias. Y ahora, si no funciona la técnica de Surindikov, la tercera línea en este caso sería ligar las arterias hipogástricas. Acuérdense que la arteria uterina, ¿de dónde les dije que provenía? De la arteria hipogástrica, que acuérdense que la hipogástrica es también en otro nombre conocida como arteria ilíaca interna. De la arteria ilíaca interna salen muchísimas arterias. Una de ellas es la arteria, uterina. Entonces, pues muy importante, de ahí salen más, ¿no? Ya después cuando veamos una clase específica de arterias de la hipogástrica, ya lo veremos, ¿no? Ahora, si no funciona ligar la arteria hipogástrica, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos cosas. Una, si tenemos para hacer una embolización, se puede hacer porque esto nos ayudaría a preservar lo que es en caso de que la paciente quiera tener más hijos. Entonces, si la paridad está insatisfecha y la paciente quiere tener más hijos, se puede hacer lo que es una embolización. Aunque esto es raro porque pues en muchos centros en México pues no contamos con esto. Entonces, la opción más viable es hacer una histerectomía. Entonces, casi siempre como última medida, como último recurso, se va a utilizar la histerectomía. Entonces, aquí lo más importante es que si se fijan, desde el momento inicial en el que empieza a aparecer todo el desenlace de la emergencia obstétrica, de la hemorragia posparto, incluso el tratamiento preventivo, pues tenemos que irnos escalonados porque evidentemente el último tratamiento que puede salvar a la paciente, pues es quitar lo que es ese útero, ¿no? Hacer la histerectomía total de ese útero. Entonces, muy importante, si esa paciente ya tiene paridad satisfecha, pues evidentemente vamos a quitar todo el útero para poder salvar a la paciente, ¿no? Muchas veces sí se hace esto. A mí en el internado me tocó muchas pacientes, digo, no muchas, perdón, más bien realmente pocas, no fueron muchas, que tuvieron este desenlace, ¿saben? O sea, que por alguna razón tuvieron un bebé, tuvieron hemorragia obstétrica y terminó en esto, terminó en una histerectomía y esto pasaba, ¿saben? Y era algo que, pues evidentemente como ginecólogo, evidentemente yo creo que para ser ginecólogo, pues tienes que tener una gran pericia, una gran mente, porque tomar decisiones tan rápido y con un estrés tan impresionante, pues créanme que no cualquier, persona. Entonces, pues muchas veces se tiene que optar por hacer la histerectomía, pues para poder salvar a la paciente. Como último recurso, como última línea, histerectomía. Ahora, esto, pues miren, si checamos los algoritmos de la GPC, pues básicamente nos dice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se empiezan a utilizar, que fallaron las técnicas farmacológicas, las medidas hemostáticas, evidentemente llamar a anestesio, que sería parte del protocolo aéreo, porque acuérdense que anestesio tiene que estar de emergencia ahí con nosotros, porque si se ocupa operar a la paciente, pues evidentemente ellos nos van a dar la anestesia, ¿no? Entonces empezamos con técnicas de suturas homostáticas uterinas, el Belinch, Hyman, Posadas, no funcionan, ¿qué vamos a hacer? Técnica de desarterialización de Surindikov, no funciona, vamos a ligar las arterias uterinas. No funciona, tenemos embolización disponible, no, que va a ser la mayoría de casos, histerectomía. Si la tenemos, pues hacemos embolización selectiva, ¿no? Para evitar la histerectomía. Entonces, ese sería el desenlace realmente. Y fíjense, aún si llegara a continuar la hemorragia posparto después de la histerectomía, ¿qué se tiene que hacer? Una cirugía de control de daños, que básicamente va a ser empaquetar a toda esa paciente para evitar que se vaya a morir, aunque esto ya sería un extremo muy, muy grande. Y pues evidentemente, pues incluso interconsultar a otros especialistas, ¿no? Que incluso pues puede ser cirugía general para que vaya a ayudar. Que esto ya sería algo muy, muy, muy grave y que créanme que sea algo muy malo. Y espero que ninguna paciente en su vida tenga que pasar por esto. Entonces, vamos a pasar al último esquema de tratamiento que será la reanimación ABC o el esquema de reanimación masiva, que básicamente va a constituirse de dar ciertas medidas de hemotransfusión, de plaquetas a la paciente. Vamos a utilizar solución Ringer lactato siempre. Esto es muy importante. La solución Ringer lactato, o también conocida como Harman, va a ser nuestra solución de primera intención, porque acuérdense que la solución salina al 0.9%, cuando se pone en grandes cantidades, puede tener ciertas, pues sí, digámoslo así, efectos adversos, ¿no? Por ejemplo,
uno que es muy importante es la acidosis hiperclorémica, que esto de por sí pues ya va a agravar a la paciente y pues evidentemente lo que queremos es que no pase esto. Les puse aquí el esquema de la clasificación del ATLS de choque hemorrágico. Este cuadrito es muy importante para el examen nacional, para la vida, porque nos clasifica el choques dependiendo de cómo va evolucionando lo que es la pérdida sanguínea. Por ejemplo, en la clase 1, 750 mililitros, clase 2, 750 a 1500 mililitros, clase 3, más de 1500 mililitros, pero menos de 2000, y clase 4, más de 2000 mililitros o más de 2 litros. Esto ya es importante porque fíjense, cuando el paciente tenga una clase 4, pues básicamente la TA ya va a estar súper baja, va a estar súper taquicárdico. Acuérdense de algo muy importante, ante la pérdida sanguínea, el corazón va a tratar de compensar lo que es esa pérdida, entonces va a empezar a latir más rápido. Un paciente entre más taquicardia tenga en el contexto de una hemorragia, pues evidentemente nos va a hablar de que ese corazón tiene mayor esfuerzo porque tiene más pérdida de sangre. Entonces, es importante eso. El estado mental también es súper importante. Hay que recordar que cuando ya tenemos una clase 4, pues el paciente pues básicamente está a nada de caer en coma. Por lo tanto, pues va a estar letárgico. E incluso lo que es la diuresis se puede ver disminuida, ¿no? La clase 3, pues básicamente va a estar la frecuencia cardíaca de 120 a 140. En la clase 4, más de 140, si se fijan, ya está súper alta. La presión va a estar disminuida, que acuérdense que en la clase 3 lo caracteriza es que la presión ya empieza a tener inestabilidad hemodinámica. Hay que recordar que la inestabilidad hemodinámica, pues básicamente, refiriéndonos a la ventana hemodinámica, va a referirse cuando la presión sistólica sea menor de 90 y la diastólica, perdón, y la media sea menor de 65. Fíjense cómo el patrón respiratorio también se altera, va a tener taquipnea, va a estar de 30 a 40, incluso en el clase 4 más de 40, y el estado mental va a ser confuso, ¿no? En el clase 1 y clase 2, como todavía la pérdida no es tan grande, la frecuencia cardíaca va a ser el único indicador que nos pueda ayudar. Si se fijan aquí, el paciente ya se empieza a poner taquicárdico cuando tenemos una clase 2, ¿no? De 100 a 120. La presión incluso todavía puede estar normal, pero pues evidentemente va a ir perdiendo sangre y esto va a ir condicionando a que el paciente se va a ir alterando más en sus ventanas hemodinámicas, respiratoria, mental. Entonces, pues muy importante. Fíjense cómo a partir de la clase 3 es cuando ya tenemos que empezar a usar, aparte de los cristaloides, que sería la solución Ringer lactato, algún paquete globular. Tenemos que hemotransfundir a ese paciente. Ahora, en cuanto a fármacos que se pueden usar, que incluso podemos usar desde el inicio, sería el ácido tranexánico. El ácido tranexánico, su mecanismo de acción es que bloquea la activación de la plasmina. ¿Qué es la plasmina? La plasmina es como tal una proteína que lo que hace es que degrada lo que es la fibrina o la inhibe. Entonces, acuérdense que la fibrina era componente que básicamente lo que hace es que forma el coágulo o termina de darle estabilidad al coágulo. Entonces, entre más coágulo tengamos, evidentemente, pues más va a haber solución de esa hemorragia, ¿no? Más capacidad va a tener el cuerpo de hacer hemostasia. Entonces, el ácido tranexánico se usa en 1 gramo y siempre como regla, que incluso nos lo especifica la GPC, darlo en las primeras 3 horas. En caso de no contar con ácido tranexánico, podemos utilizar el ácido epsilon aminocaproico, que este medicamento tiene un mecanismo de acción muy similar a lo que es el ácido tranexánico. Cosa muy importante que se me hace muy padre, los medicamentos que se consideran como fibrinolíticos, que van a ser inhibidores de perdón, que van a ser activadores de la plasmina o análogos de la plasmina en este caso, como la tenecteplasa, la alteplasa, actúan de manera muy similar. Podríamos decir que el ácido tranexánico es antagónico a los medicamentos como la tenecteplasa y la alteplasa, ¿no? Porque te cambian el mecanismo de acción, uno lo aumenta y uno lo disminuye, ¿no? O uno lo bloquea. Y hay que recordar que cuando la plasmina actúa y destruye lo que es ese coágulo de fibrina, se va a liberar lo que es el dímero D. Entonces hay que recordar que el dímero D es resultado de la fibrinolisis, ¿vale? Por eso en condiciones como el TEP, en la tromboembolia pulmonar, podemos usar lo que es el dímero D para acordarnos de esto, ¿no? O sea, para saberlo, ¿no? Eh, ya después les contaré una anécdota que tengo muy bonita con el dímero D, que ya lo verán algún día que salgamos a comer o algo así, ¿no? Es muy bonito. Ahora, fíjense, hay algo muy importante. Nos especifica la GPC que tenemos que tener un nivel de fibrinógeno en meta, un nivel de plaquetas en meta y un nivel de TP y TPT y NR en meta.
¿Sale? La meta del fibrinógeno es tener más de 200, la meta de las plaquetas es tener más de 5,000, más de 50,000, perdón, el TPT y el TTP normales y el INR menos de 2, ¿sale? Hay que recordar que estos se alteran cuando empieza a haber patologías de la coagulación, como en una coagulación intravascular diseminada. Fíjense algo muy importante, según las plaquetas, si tenemos menos de 50,000, vamos a usar una aféresis plaquetaria, pero si ya tenemos menos de 20,000, vamos a usar 2 unidades. Todo eso está resumido acá a este lado. Ahora, en caso de que el fibrinógeno sea menos de 200 miligramos sobre decilitro, pues podemos también actuar y poder reponer ese fibrinógeno, ¿vale? Ahora, la hemotransfusión como tal va a estar indicada cuando tengamos una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, aunque también nos especifica la GPC que si ya tenemos una hemoglobina de menos de 8 y tenemos signos y síntomas ya de hipovolemia, podemos considerar ya hemotransfundir desde 8, ¿sale? Entonces nada más ahí como especificación, como tal el valor de corte sí sería 7, pero con 8 ya sería como lo óptimo, ¿vale? Para poder hacerlo, evidentemente que aparte tenga clínica. Ahora, el protocolo de reanimación masiva, pues básicamente nos habla sobre todo lo que acabo de decir, pero quiero que se enfoque en algo muy importante. ¿Cuándo se activa el protocolo de reanimación masiva? Cuando tengamos una pérdida de más de 1,500 mililitros de sangre. A ver ustedes, ¿a qué tipo de choque correspondía cuando tenemos más de 1,500 mililitros? Exactamente, al choque clase 3. Acuérdense que más de 1,500 ya es un choque clase 3. Hemorragia activa o incontrolable, o que requiera más de 4 unidades de concentrado eritrocitario ya como tal, ¿vale? En menos de una hora, evidentemente. Y pues bueno, hay otros marcadores, ¿no? Índice de choque arriba de 1, alteración de estado de conciencia, que el paciente está hipotenso, básicamente. Fíjense, incluso acá lo menciona, ¿no? El ácido tranexámico en las primeras 3 horas, crioprecipitados y concentrados de fibrinógeno en caso de que tengamos menos de 200, calcio IV en caso de tenerlo, y mantener la temperatura arriba de 36. ¿Por qué? Porque hay que recordar que una de las triadas de la triada letal es la hipotermia, ¿sale? Acuérdense que la triada letal se conforma de coagulopatía, acidosis e hipotermia, ¿no? Muy importante recordar esto, es una pregunta muy mamona, ¿no? ¿Cuál es la triada letal? Coagulopatía, acidosis e hipotermia. Y pues bueno, básicamente en el protocolo de transfusión masiva utilizamos la proporción 1-1-1, que básicamente por un concentrado eritrocitario se va a transfundir un plasma fresco congelado y a su vez también se va a transfundir otro concentrado plaquetario, ¿no? Entonces, pues recordarlo, es algo pues muy importante recordar. La verdad es que siento que de las cosas que a lo mejor y pueden llegar a preguntar, que la verdad es que no creo que tanto para el ENARM, sino más bien para la vida, esto puede servir. Y pues bueno, ¿no? ¿Cuáles son las metas que hablábamos hace rato? Mantener una hemoglobina arriba de 8, un INR debajo de 1,5 y el fibrinógeno arriba de 200. Que esto era lo que decíamos acá. Aquí nada más muy importante, el INR que nos da la GPC es menor a 2, ¿sale? Entonces quédense con que el INR que ocupamos como meta es menor a 2. Entonces, pues ese sería el protocolo de reanimación masiva, que sería cuando la paciente ya se encuentre súper, súper, súper grave, que esto ya es una clase 3 de choque, cuando lo vamos a implementar. Entonces, pues bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado bastante esta clase. Yo sé que tardamos muchísimo en hacerla, pero quería que quedara muy padre. Me gustó bastante cómo quedó. Y bueno, ya para finalizar, pues le mando un saludo a la doctora Cabrera. La doctora Cabrera fue o es una doctora que es ginecóloga obstetra. Créanme que es, yo creo que mi ejemplo en ginecología, a pesar de que yo en la facultad, pues no me gustaba mucho gine, obste, la verdad no eran mis materias a lo mejor favoritas, pero en el internado me gustó bastante y me gustó muchísimo porque créanme que aprendí como loco en ginecología y obstetricia, sobre todo porque pude hacer muchos procedimientos, recibía muchos bebés. Fue uno de los servicios que más me gustó y que a lo mejor y tenía expectativas bajas en el internado de este servicio porque pues no era algo como que me llamara mucho la atención, pero que en el internado descubrí que me gustaba mucho la ginecología y obstetricia, razón por la cual me gustaría dedicarme a la neurocirugía pediátrica y poder operar niños, ¿no? Porque hay muchos efectos del tubo neural que pueden aparecer en los niños, incluso más patologías, ¿no? Anencefalia,
y demás cosas, ¿no? Craniosinostoses y demás cosas, ¿no? Que pueden aparecer y que evidentemente las ginecólogas, los pediatras se dan cuenta incluso desde la concepción, ¿no? E incluso cuando nacen, pues hay que referirlos a neurocirugía pediátrica y ahí me gustaría poder dedicar mi vida yo. Me llama mucho la atención eso. Evidentemente, primero dejen paso al ENARM y luego ya empiezo a hablar de especialidad, ¿no? Pero bueno, le mando muchos saludos a la doctora Cabrera, gran maestra, gran mentora, de verdad sígalo haciéndolo genial, hace un trabajo excelente y todo mi respeto y admiración a todos los ginecólogos. De verdad, esta clase fue totalmente dedicada a los ginecólogos. Si hay alguna cosa que dije que a lo mejor y puedan reforzar ustedes más o que les gustaría aportar, por favor déjenlo en los comentarios. E igual, si eres estudiante de medicina, si eres interno, si eres residente de ginecología y obstetricia, si eres estudiante de medicina, recuerda que tienes la carrera más bonita de este mundo. De verdad, yo creo que poder dedicar tu vida a contribuir a mejorar la de los demás es una profesión, es una razón de vida muy bonita. Yo creo que la mejor para mí. Y de verdad les deseo mucho éxito. Cuídense mucho, abracen a su familia, digan que aman a su papá y a su mamá porque no saben cuándo la vida les va a dar dos vueltas. Entonces, por favor den like y compartan este video. Espero que les haya gustado mucho y mañana nos vemos con la siguiente clase.